Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Deditos para arriba, si me escuchan. Carlos, ¿cómo les Perfecto. va? El tema del COVID y todo lo que hemos pasado en estos últimos 6 meses ha sido tremendo y ha retrasado el comienzo de este curso que estaba previsto que empezara en marzo o abril, pero bueno, acá estamos. No nos damos por vencidos. Hemos perdido gente muy querida, todos, pero acá estamos. El doctor Martínez está en Córdoba, estuvo por ahí, tiene un internet muy inestable, hecho por el cual no va a poder comunicarse. Pero bueno, empecemos. Después de la experiencia del año pasado, que fue extraordinaria y que al fin del año llegamos muchos, y que cada uno tiene su certificado y creo que fue académicamente muy buenas las clases, queremos retrucar este año y que sea mucho más grande, mucho más tranquilo, con especialidades que se desarrollen bien. Ahora vamos a empezar con el doctor Carlos Pereira con cardiología. Cardiología le vamos a dar tiempo. Van a ser 8 clases y vamos a intentar desentrañar todos los factores de la cardiología, que es muy compleja, como todos saben. Entonces nos gustaría que la veamos por todos los puntos. Yo creo que en 8 clases va a ser suficiente como para que todos los tópicos sean tocados y todas las preguntas sean respondidas. Espero en todo caso, esa es la idea. Ustedes saben que falta alguien acá. Es muy triste que falte alguien acá, pero bueno, va a estar y todos nosotros vamos a recordar. Carlitos, no te escucho. Hola. Gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Necesito que hables, Carlos. Hola. No se te escucha, Carlos. Es muy importante que el que vaya a hablar se lo escuche. Yo escucho, ¿eh? ¿Vos me escuchás? Entonces, yo lo escucho al doctor. ¿Vos tenés algo que opinar, Gustavo? Yo lo escucho al doctor, Bueno, no sé si me diste, digamos, el punto de partida para empezar a hablar. No escucho a nadie más que a mí mismo. Algo pasa por lo cual no los escucho. Sí, se escucha bien, Pablo. Porque bueno, vos, Gustavo, estás con micrófono prendido y no se te escucha. Pablo, pero hay un problema. Ahí estás apagado. Se escucha bien. Ahora lo prendí. ¿Me escucha? Sí. No te escucho nada. No los escucho. No, yo estoy todos. No sé si todos me están escuchando a mí. A vos, Carlito, y a Pablo también me escuchan. Perfecto. Está bien, ustedes me escuchan a mí, pero yo no los escucho a ustedes y lo importante es escucharlo a Carlos, no al resto. Perfecto. Ni a mí tampoco. Bueno. Se lo escucha perfecto. Está bien. Yo ¿Y cómo se hace no eso, sé doctora Araceli? Carlos, a ver. Te escucho. Hola. Ahora te estoy escuchando. Hola. Pero Perfecto. te estoy escuchando entrecortado, Carlos. No, se escucha bien. No sé, yo estoy tratando de hablar lo menos tartamudo posible. Ahí no sé si es eso. Ahí está, perfecto. Ahí te escuché. Ahí te escuché, perfecto. Bueno. Perdón, primera clase, tenemos múltiples problemas técnicos. Sí, la verdad que... Bueno, Carlos Pereira lo conocen todos. Carlos Pereira tiene, como yo les decía en el grupo de hoy, algo que es muy bueno, es un gran comunicador. Será su
que nació con una radio en el vientre cuando nació y después tuvo programas de radio toda la vida, hecho por el cual yo les decía que yo espero que sea una clase vibrante y muy divertida, porque Carlos lo es. Así que, Bueno, listo, cerremos el Zoom. va a ser una buena manera de empezar. Carlos, no sé si querés presentar la clase y me decís cuándo te comparta pantalla. Listo, fenómeno. No, primero no sé, si ya me están escuchando todo bien, Todo. agradecer mucho al Colegio Médico esta invitación. Es un honor para mí siempre participar de las actividades que hace la institución y un gusto compartir este momento con los colegas, una charla que seguramente tendrá sus dimes y diretes, porque hay, en este tema particular, encima me dieron un tema cortito, que me metieron 22 temas en el mismo, así que yo agradezco profundamente lo tremendamente extenso que puede ser esto. Va a ser así todos los temas, perdón. Van a ser todas las clases así, desgraciadamente. Bueno, lo importante de todo esto, y lo tremendamente importante, es que la medicina va transitando un camino donde realmente siempre estamos en búsqueda de la complejidad, del tercer nivel, de lo más difícil de resolver, y casi nunca nos detenemos en lo que verdaderamente importa, que es tratar de no llegar a esas instancias, ¿no? Nosotros sabemos que absolutamente todas las intervenciones, las últimas que existen, no han podido sustancialmente modificar la calidad de vida, los años perdidos de vida y la mortalidad en el mundo, y probablemente sea porque nosotros estamos fallando en la primera parte de esto, que es poder hacer una buena prevención, poder identificar rápidamente los pacientes de riesgo y poder de alguna manera ir modificando la historia natural de las enfermedades. Hoy vamos a ver algunas cositas que van a ser interesantes de charlarlas, y bueno, vamos a arrancar. De nuevo decirles un gusto que me hayan invitado y podemos ir arrancando, Pablo. Ahí comparto la pantalla. Fenómeno. ¿Se ve bien? Muy bien. Listo, vamos nomás. Como decía, digamos, es tremendamente amplio, absolutamente amplio, y la idea un poquito era comenzar con algo simple y sencillo, que me parece muy importante, sobre todo para los médicos en general, los generalistas, los médicos clínicos, los médicos de familia, que tengan la oportunidad de encontrarse semiológicamente con un paciente en estas condiciones, aquel paciente del famoso dolor torácico, el dolor de pecho, la precordialgia y demás. Vamos a ser muy escuetos en el tema de semiología porque tenemos mucho para hablar sobre factores de riesgo, pero lo importante cuando tenemos un dolor torácico es que nosotros podamos identificar al paciente que debemos internar y no internar al que no debemos internar. Y eso, desde el punto de vista clínico, no es tan difícil, pero sí es cierto que un fenómeno agudo como el dolor torácico siempre genera controversias, dudas, miedos, y uno a veces se apura y comete algunos errores conceptuales. El egreso mal hecho, mal realizado, claramente aumenta la mortalidad 2 veces más, y la internación de los pacientes sin necesidad genera un gasto al sistema de salud inmenso. Hoy en día, nosotros que estamos metidos en medio de toda esta pandemia, sabemos lo tremendamente importante que es el insumo médico, la hora médica y obviamente la cama de cuidados críticos. Así que más que nunca van a entender en el contexto de lo que vivimos, lo que significa internar mal a un paciente. Seguimos y lo que nosotros intentamos hacer es tratar de identificar estos 3 tipos de pacientes, que son pacientes de muy alto riesgo, de un enorme nivel de mortalidad, como es el síndrome coronario agudo, la disección aórtica y el tromboembolismo pulmonar. Adelante. Y bueno, cuando hacemos esto, acá están todas las características que las deben leer en 200 millones de lugares y que siempre son útiles, pero cuando uno las ve así, como las está viendo acá, siempre de estos cuadros dan ganas de no ver directamente, ¿no? Uno sale corriendo cada vez que ven estos cuadros. Entonces, vamos a tratar de hacer algo más práctico, que es lo que me sirvió a mí toda la vida, y es lo que yo hice durante toda mi vida de cardiólogo, que ya son 26 años, para poder evaluar correctamente a los pacientes. Sigamos.
Y lo primero que hago cuando me encuentro ante una situación de dolor torácico crítica es poder identificar qué cosas me alejan al enfermo coronario y qué cosas me acercan al enfermo coronario. Y entre las cosas más características está la duración del dolor. O sea, esto de que el paciente tenga pocos minutos de dolor, inclusive algunas horas de dolor, o que el paciente venga y diga que me duele hace varios días, semanas, inclusive algunos vienen preguntando si tienen un problema cardíaco y le duele hace meses de la misma manera. Por supuesto que cuanto más días pasen del dolor, más nos aleja de lo coronario y cuanto menos tiempo probablemente nos acerque. Hay algunas variantes como son los cuadros intermitentes, esto de los pacientes que le duele 10 minutos y se le va el dolor, que puede estar hablando de un fenómeno oclusivo y de reperfusión dinámica constante en la arteria que hace que el paciente tenga dolores de corto tiempo de duración y hay que saberlo identificar. Pero el primer concepto sería ese. Obviamente el esfuerzo, si un dolor aparece con esfuerzo y desaparece con el reposo, nos acerca mucho a lo que es el evento coronario. En cambio, si el dolor, el paciente lo tiene en reposo, me dice que le duele cuando está viendo la tele y después hace su actividad física de todos los días, normal y demás, y le pasa el dolor, claramente nos indica que eso no es coronario. Otra cosa que muchas veces lo decimos, el dolor a la palpación, tocamos el tórax y duele, el paciente tose y duele, cambia de posición y duele, puede modificar el dolor con alguna cosa que pueda hacer con su cuerpo, eso nos aleja de lo coronario. En cambio, si no hay ningún cambio, nos tiene que hacer dudar y hacer pensar que probablemente pase algo más interno, que no tenga la modificación de la estructura torácica. Si hay obviamente signos de insuficiencia cardíaca, claramente nos acerca hacia el evento coronario. Si encontramos abolición de los ruidos, del murmullo vesical, la vibración vocal a nivel respiratorio, si encontramos matidez y todo lo que podemos encontrar en los cuadros de pleuresía y de derrame pleural, claramente nos van a orientar a esa situación. Y por supuesto, los antecedentes de enfermedad coronaria o factores de riesgo coronario. Pacientes de más riesgo siempre nos genera la duda de cómo manejarnos y cómo seguir, y tenemos que, con todo esto lo que acabo de decir, armar un esquemita de qué paciente tenemos adelante para poderlo identificar correctamente. Sigamos. ¿Me escuchan? Bueno, muy bien. Y una cosa que yo siempre planteo, porque lo he visto muchas veces durante mi vida como médico y me parece fundamental a tener en cuenta, los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca preestablecida, con deterioro de la función cardíaca, un infarto previo, enfermedad coronaria corrosiva, enfermedad familiar o del mismo de episodios de muerte súbita, ni hablar, pacientes que han hecho o que conocemos que han hecho en alguna oportunidad taquicardias ventriculares no sostenidas, o cualquiera de las alteraciones arrítmicas críticas que ven ahí en la diapositiva, es un paciente que nos tiene que llevar mucha atención. Los pacientes que tienen síncope y que vienen con esta carga de historia, tienen que ser parte de nuestra atención porque muchas veces el cuadro de presentación de los pacientes coronarios son en síncope y merecen 24 horas de observación mínimo. Estos pacientes muchas veces los interpretamos como cuadro de hipotensión, reflejo vagal, un paciente no pasó nada, tomó medicación de más y se hipotensó. Hacemos toda una interpretación del cuadro clínico cuando en realidad hay un evento grave de fondo y por lo tanto estos pacientes merecen una observación 24 horas en un área de hospitalización. Sigamos. Bueno, y de este algoritmo lo que quiero que presten mucha atención es qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un paciente y ya lo sospechamos coronario. Por más que todavía no sea, hay cosas que sí tenemos que hacer. Si la sospecha es fuerte, tenemos que hacer los estudios complementarios. Todos los estudios que tienen que ver con la enzimología, el electrocardiograma, el laboratorio en general, fundamentalmente buscando iones o alteraciones electrolíticas, hidroelectrolíticas de los pacientes. Hay que hacer una evaluación inmediata, no puede durar mucho tiempo, hay que rápidamente tener un acceso venoso, porque eso es fundamental en la vida del paciente y todos lo conocemos. Obviamente, al paciente hay que derivarlo a la unidad coronaria, hacer placa de tórax, pero bueno, todo esto que conlleva el algoritmo de manejo del paciente crítico es fundamental que lo hagamos lo más rápido posible. Estos son los principales errores que suceden en los pacientes cuando tienen un evento coronario. O sea, los pacientes lamentablemente llegan a veces muy tarde a sus terapias de reperfusión,
producto de la cantidad de tiempo que perdemos en la evaluación de esto y en la acción de este tipo de maniobras. Sigamos. Bueno, aquí tenemos los marcadores, las enzimas cardíacas, que es lo que habitualmente utilizamos mucho la CPK, la CPK-MB y la troponina. Lo importante de la troponina es que es un poco más específica, la CK-MB, la otra aparece a las 4 horas más o menos del infarto, y generalmente a las 12, 24 horas casi todos tienen elevada la CPK. Lo que sí no es una enzima ultra específica, y generalmente no nos marca pronóstico. La troponina y la T sí son elementos que nos sirven más para manejar el pronóstico. Esto es más de los especialistas, pero para que lo tengan en cuenta. Sigamos. Bueno, y ahora sí vamos a ir a los factores de riesgo cardiovascular. Es muy importante, seguimos Pablo, es muy importante entender el impacto de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Todo lo que vemos ahí de color, al menos yo lo veo de anaranjado, no sé si ustedes lo ven así igual, de color naranja, es la mortalidad cardiovascular en los diferentes países del mundo, comparativamente con la mortalidad total. Es tremendamente impactante todo lo que se lleva nuestro corazón de vidas, ¿no? Es realmente asombroso ver qué porcentaje tan importante ocupa de el riesgo para morirse o de morirse en los pacientes de todo el mundo. Seguimos. Esto es fundamental porque sobre la base de esto ahí está. Bien, acá lo que nosotros estamos viendo es la mortalidad en la Argentina y vemos las enfermedades del corazón. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad del corazón en la tasa de mortalidad cada 1000 habitantes? Si a esto le sumamos los pacientes diabéticos, que sabemos que los pacientes diabéticos en un 70-80% son pacientes que terminan haciendo, o su mortalidad se debe a un evento cardiovascular, y algunos de los pacientes de enfermedades renales que aparecen ahí, realmente la prevalencia de la enfermedad cardiovascular como concepto es muy alta en la mortalidad, en este caso medida en la Argentina, pero es equivalente el porcentaje en todo el mundo. Sigamos. Y esto también es un elemento importante. Nosotros aquí lo que estamos observando es la mortalidad que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles. Es un altísimo porcentaje, se lleva casi la mayoría de las vidas de lo que nos sucede habitualmente en nuestra práctica diaria, pero también hay ahí un elemento al lado donde dice ABPP, que son los años de vida potencialmente perdidos. Es muy impactante cómo las enfermedades crónicas transmisibles pueden llegar a generar un impacto tan grande en la calidad de vida y en el tiempo de vida de los pacientes con eventos cardiovasculares. Sigamos adelante. Acá tenemos un cuadro, esto es el cuadro de la última encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina. Esta se hizo en el 2018, hemos tenido en las últimas 2 décadas 4 encuestas. Esta es la última, notable, si ustedes pueden ver ahí donde dice 2018, cómo hay elementos que han ido creciendo y otros creciendo, la actividad física, la disminución del consumo de sal en la mesa familiar, el aumento del consumo de frutas, verduras, pero lo que es muy llamativo es cómo se mantienen las prevalencias altas todavía de enfermedades tan impactantes, como venimos diciendo hasta ahora, como el hábito de fumar, como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y los pacientes diabéticos. De hecho, el mayor crecimiento se ve en los pacientes diabéticos, pero sigue siendo la más alta prevalencia, como pasa en todo el mundo, la hipertensión arterial. Sigamos. Bueno, interesante esto, porque en la historia de los factores de riesgo, hacia el año 1948, aparece para todos los cardiólogos y médicos del mundo, en una pequeña ciudad cercana de Boston, que se llama Framingham, un estudio que se hizo sobre la valoración de factores de riesgo. Uno de los primeros estudios, miren, estamos hablando hace más de 70 años que se hizo esto, y vamos a ver, porque Framingham nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dado tanto para discutir y para evaluar, y lo que es notable es que todavía nos está costando aprender de lo que nos va enseñando Framingham a nivel de los años. La siguiente. Esto es un poco de la historia de todo lo que pasó. Imagínense todo lo que fue pasando, no vamos a tener mucho en esto, pero conceptos como, por ejemplo, en el año 57, la hipertensión y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, casi 10 años después del comienzo del estudio Framingham. Se introduce en el año 61 el concepto de factor de riesgo, la asociación del tabaquismo en la enfermedad coronaria en el año 62, la asociación de la obesidad y la actividad física con la enfermedad coronaria
recién hacia el 67. En el 70 se asocia la hipertensión con el ACV, algo notable. La asociación de la diabetes con la enfermedad cardiovascular en el 74. Estamos hablando casi 20 años después de Framingham. La verdad que esto que pasa aquí, lo quería mostrar, es un poco lo que nos sigue pasando. Han pasado 70 años de Framingham y es notable cómo nosotros podemos seguir teniendo pacientes con baja adhesión a los tratamientos y no logrando las metas que generalmente tenemos que proponernos. Sigamos. Bueno, un poquito para que vean lo que fue Framingham. Hoy en día se está haciendo estudio de la tercera descendencia Framingham, un poco ahí para que vean todo lo que ha ido pasando en estos tiempos desde que comenzó el estudio y cuánta información nos fue dando, sobre todo, inclusive hasta cómo se involucran los factores psicosociales en la enfermedad cardiovascular, bueno, como dije antes, la hipertensión, la obesidad, el ejercicio físico, los problemas con el colesterol, el impacto del HDL bajo recién hacia fines de la década del 80. Entrando a la década del 90 recién nos damos cuenta cuál era el impacto del HDL. Realmente muy llamativo y entrando al año 2000 recién se empiezan a hacer los modelos predictivos como el Wilson o Grandi, que fueron los primeros esquemas que se hicieron para poder determinar la gravedad del riesgo de cada paciente según algunos aspectos específicos como presión arterial, tabaquismo, diabetes y la edad de los pacientes. Sigamos. Esto siempre nos dio la conclusión final hacia adelante, no hacia atrás. Sigamos. ¿Qué pasó, no? Pásalo, Pablo. Ya sé, no me da bolilla, perdón. Hago lo que Perfecto. puedo. Hago lo que puedo. Lo importante de esto es que después de todas estas conclusiones, Framingham nos termina dando a nosotros como médicos. Ahí está. Listo. Mira vos. Es como Marcela, no te hace caso. Injusta que la vida. Bueno, sigamos adelante, sigamos. Esa la pasemos. Y lo que está diciendo de Framingham nos enseña qué tan importantes son los factores de riesgo. De ahí vienen los factores de riesgo mayores, menores y demás. Yo no me voy a meter hoy, obviamente, con los nuevos factores de riesgo cardiovascular, no me voy a meter con ninguna cosa, ni con el sedentarismo, ni con el estrés, que son factores de riesgo claros que figuran ahí en otros. Sí me voy a meter mucho ni los factores genéticos, que son las cosas por las que no podemos hacer nada. Pero los grandes enemigos de la cardiología no es ni la homocisteinemia, los grandes enemigos siguen siendo los mismos. 70 años después sigue siendo lo mismo. No han cambiado. Sigue siendo el tabaco, sigue siendo la hipertensión arterial, sigue siendo los problemas de desorden de los lípidos y sigue siendo la diabetes. Estos son nuestros grandes problemas. Nosotros generamos poco impacto en esto. Probablemente, creo yo, lo digo como cardiólogo y un mea culpa, esta parte de la cardiología casi que no le gusta a nadie. Casi siempre me la dan a mí para que le dé la charla esta, porque es una parte de la patología que todos le esquivan. Es mejor empezar a ir a intervenir y a resolver, parchamos con alambre, pero hacer de fondo un trabajo profundo, lo que significa cambios de hábito, educación y demás, es algo complejo, difícil y claramente nos está yendo mal. O sea, nos va muy mal. Obviamente que el avance tecnológico y científico ha hecho que cada vez tengamos un poco más de pacientes vivos. Pero en realidad nuestro gran hándicap está en no poder lograr cambiar la historia natural de estas patologías crónicas que son tan prevalentes en la vida de los ciudadanos de todo el mundo. Sigamos. Bien, este cuadrito me encanta a mí, pero este cuadrito es la parte linda. Yo les voy a mostrar unos que yo hice, que yo busqué cuando era changuito y estaba en Buenos Aires. Una de mis primeras clases fue con este gráfico que sigue. A ver, es el mismo, pero está más lindo. A mí me gusta mucho más. Perfecto, hermoso. Acá tenemos 3 de las 4 patologías prevalentes o los factores de riesgo mayores. Y este gráfico es contundente. O sea, si nosotros vemos hipercolesterolemia por 4, hipertensión por 3, tabaco por 1, 6, claramente nos está indicando eso, que esos son factores de riesgo independientes. No dependen de nadie para hacernos daño, de absolutamente nadie. Ahora, cuando se juntan, claramente es exponencial el proceso. No se suman, se multiplican. Y ustedes imagínense un hombre, a ver, les voy a poner un ejemplo.
Un hombre de 45 años que fuma 10 cigarrillos por día, que tiene un colesterol de 220 miligramos por decilitro y una presión arterial de 14,5, 9. Ese paciente tiene 16 veces más riesgo que cualquier otro ciudadano del mundo. Ese paciente anda creyendo que está bien. Y de hecho, hoy en día, muchos de los pacientes que se mueren creen, en el contexto del COVID, que son pacientes sanos, cuando en realidad tienen 16 veces más riesgo que cualquier otro individuo de generar un evento cardiovascular. Sigamos. Me encanta esa diapositiva, la pongo siempre. Bien. No importa esto, porque esto es complejo. Son como, a partir del Framingham, como con algunas ecuaciones se originaron las tablas de riesgo. Sigamos adelante. Básicamente las tablas de riesgo son a partir de algunas ecuaciones que se hacen en la práctica clínica y que nacieron de los scores que hizo Framingham. Sigamos adelante. De ahí en la historia aparecieron, bueno, la Framingham clásica, que fue de la primera que vimos nosotros, hacia comienzos de los 90. Y después vino Framingham por categoría, que fue Wilson y Grandi, que fueron tablas muy importantes. Después los españoles hicieron una calibrada para España, que se llamó Regicor, muy interesante la tabla de riesgo que hicieron ellos. Y después vienen las tablas últimas de score del 2003 y el proceso de riesgo vascular del 2003, que son todas salidas a partir de Framingham. Sigamos adelante. Esta es la parte fea. Bien. Y básicamente, para que entendamos este juego de semáforo de colores, los pacientes que están en verde son los pacientes de menor riesgo, obviamente, menos del 10% de riesgo. En amarillo son los que están cercanos al 20% de riesgo. Y aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado, que va mayor al 20%, entre el 20 y el 30% están en rojo, y en un rojo, violeta, índigo, lo que quieran, más intenso, mayor de 30 años, de tener un evento grave o morirse en los próximos 10 años. Estos son los que nos dicen estas. A veces creo que no tomamos dimensión de lo que significa la frase. Tener un 30% de riesgo de morirse en los próximos 10 años es muy notable porque no son los riesgos de casi nada. O sea, nosotros no tenemos riesgo de morirnos por COVID a ese nivel de porcentaje. Entonces, poder identificar a los pacientes que les va a pasar esto en los próximos 10 años es nuestro gran desafío. Es tan importante, sobre todo para los médicos clínicos. Nosotros cardiólogos ya estamos medio acostumbrados a esto, a verlo al paciente, ya con el ojo nos damos cuenta para dónde lo tenemos que mandar. Pero para el médico clínico es clave poder hacer una identificación profunda de estos pacientes que le va a ir mal, seguramente, en los próximos años. Seguimos. Y acá vamos a empezar a ver algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? Ven que en la tabla arriba están los pacientes con diabetes y en la tabla de abajo están los pacientes sin diabetes, ¿no? Bueno, fíjense qué cantidad de rojo que tienen los diabéticos versus los pacientes que no tienen diabetes. Ya con esto, nada más verlo así a simple vista, la vemos en la tabla y decimos, che, los más rojos están arriba que los de abajo. La diabetes es contundentemente un factor de riesgo altísimo para que las personas se mueran en los próximos 10 años. Como también fíjense del costado derecho, o sea, donde están los valores de presión arterial, como tener 140 milímetros de mercurio sistólica también divide la curva de arriba hacia abajo en los colores rojos y los colores amarillos y verde para abajo. En todos los grupos, en todos los pacientes, como factores independientes. Cuando se empiezan a asociar es donde hacemos el lío y empezamos a tener así esos colores medios marrones oscuros que hablan de que los pacientes tienen 40% de riesgo. O sea, esos tipos que están ahí arriba, de los cuales hay un montón, porque tener un paciente con fumador, tener un hombre fumador con 140/90 de sistólica de 65 años, lo tenemos todo en nuestro consultorio. Ese tipo lo tenemos todo, con un colesterol de 250. Todo lo tenemos en nuestro consultorio. Y ese tipo está tirando una moneda al aire todos los días. 50 que me muero, 50 que no. 50 que me muero, 50 que no. Eso te dicen estos scores. Estos scores lo que marcan no es que vos te complejices con averiguar a dónde está parado el paciente, sino cuál es la realidad de ese paciente hacia el futuro. Y ese paciente que cree que en 14,9, con 15,9 anda bien por la vida, con fumar 10 cigarrillos anda bien por la vida, y con el tener un colesterol de 250, bueno, no es para tanto, che, peor es otro que tiene 300, ese paciente lo que está haciendo por la calle es tirando una moneda al aire. Eso es lo que está haciendo todos los días. Por eso nos va mal.
nos vamos porque estos pacientes para nosotros pasan desapercibidos. Pero lo más triste es que no pasan como pacientes, pasan en nuestra familia desapercibidos. Yo le aseguro que en nuestra propia familia, nosotros en un asado de domingo, que no lo podemos hacer ahora, pero pronto va a volver, en un asado de domingo, juntos con todos los familiares que tenemos, poner que se junten 20, y de estos hay 5 o 6, seguramente. Adelante, seguimos. Por eso es que se recomienda fuertemente la utilización del puntaje de riesgo propuesto por las guías de la American para la valorización del riesgo cardiovascular. Es muy fuerte, siendo esta una opción de abordaje para la estratificación de riesgo en pacientes de prevención coronaria con una recomendación clase 1 y nivel de evidencia C. Es una enorme herramienta que tenemos para poder ir identificando a aquellos pacientes que les va a ir mal. Sigamos adelante, Pablo. Bueno, y después hay un concepto nuevo, que es este de riesgo cardiovascular a largo plazo, o la edad vascular de envejecimiento. Es muy interesante porque esto es lo nuevo que salió, producto de que lo que se quiso hacer es agarrar a aquellos pacientes que son de bajo riesgo, que van al consultorio y vos le decís, no, mira, vos sos de semáforo verde, y el tipo sale de ahí creyendo que la vida es color de rosa y que puede hacer cualquier cosa. Y esto fue tratar de más o menos comparar cómo le va a un tipo relativamente enfermo, joven, que tiene un riesgo bajo, comparativamente con otro paciente de más edad. Seguí a ver si está ahí la tabla. Seguí, Pablo. Ya le voy a tratar de explicar un poquito. Eso, perfecto. Ven que ahí hay un montón de números en la tabla de riesgo, pero lo interesante de este número es poder entender que un paciente, digamos, de muy bajo riesgo, que puede estar, a ver, vamos a buscar un paciente de muy bajo riesgo, un paciente que puede estar en el grupo de 50 años, a ver, varones fumadores, que tenga, a ver, un valor de colesterol cercano a 5 milimol, más o menos, un valor de colesterol elevado, levemente, y que sea un fumador, ¿no es cierto? Como dijimos, un fumador. Ese mismo paciente es casi muy parecido a los pacientes más sanos de 50 años. O sea, en realidad ese paciente tiene una edad vascular, tiene una edad de su corazón 10 años superior a la que realmente tiene. Y cuando vos al paciente le das cuál es lo equiparás con otro paciente y le decís cuál es su edad real, es muy impactante para el tipo de 45 años sentir que su corazón y su sistema vascular, como decía Alex Carrel, un gran médico inglés que hablaba sobre que uno no tiene la edad biológica, sino tiene la edad de sus coronarias, y mucho más acá en el tiempo uno tiene la edad de su endotelio. Y mientras nosotros castigamos nuestro endotelio y andamos por la vida pensando que tenemos 45 o 50 años, en realidad nuestro endotelio se nos adelantó un par de añitos, y entre 6, 8, hasta inclusive hasta 10 años, más viejo puede estar nuestro endotelio que nuestra edad biológica real. Sigamos adelante. Muy interesante para agarrar un chico joven de bajo riesgo y decirle, che, la pucha, vos en realidad no tenés 40, tenés 52 según las tablas de riesgo. Es muy interesante esto. Y obviamente se recomienda este tipo de riesgo, de utilización del riesgo cardiovascular a largo plazo y la edad vascular, para aquellos pacientes que son de bajo riesgo, bajo y moderado riesgo, porque son pacientes, como dije previamente, que se desentienden un poco de la problemática, y esto se hace para mejorar la adherencia a las medidas farmacológicas y al tratamiento médico recomendado. Esto es una recomendación clase 2A. Sigamos adelante, Pablo. Y ahí llegamos a la parte más entretenida para mí, al menos lo que más me gusta, que es uno de los factores de riesgo, que es la hipertensión arterial, ¿no? Y yo siempre, durante muchos años, di una clase que decía, el silencio es siempre salud, ¿no? Porque eso es una frase que uno escucha en todas las mesas familiares, ¿no? Hacer silencio, dejar que hablen los otros, voy a hablar al final. Sigamos adelante. Sigamos. Emblemático, ¿no? Esto, silencio es salud. Y bueno, y vamos a ver algo que es muy interesante, ¿no? Esto es más o menos lo que nos va pasando a nosotros ahora en el mundo. Me gusta compararlo con cosas de la realidad para que tengamos una dimensión. En el año 2020 se murieron casi 2 millones de personas, pero en lo que va el 2021 se murieron 2 millones más. O sea que venimos a paso agigantado. Esperemos que la vacuna realmente cambie la historia natural de esto. Pero desde que la vida es vida, se mueren 7 millones y medio de personas por hipertensión al año. O sea, esto ocupa el 13% del total de la defunción a nivel global en el mundo.
dato de la Organización Mundial de la Salud. Tremendamente impactante. Realmente tiene que llamarnos la atención porque nosotros no hacemos una extrapolación de estos conceptos a lo que nos pasa realmente en la vida. No somos personas capaces de poner energía en lo que es la principal causa de muerte en el mundo, y sí ponemos energía en otras que no lo son tanto. Sigamos. Un poco para conocer lo que es la prevalencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Está por encima de lo que se les ocurra a todos. Ya lo vimos en las primeras registros que hablamos sobre la encuesta nacional de factores de riesgo, pero acá también lo estamos viendo cuáles son generalmente los porcentajes de incidencia de la enfermedad, de las diferentes enfermedades metabólicas y no metabólicas en el mundo. Sigamos adelante. Vean a donde dice proporción de pacientes con 14 nuevos, 140-90 milímetros de mercurio, entre aquellos pacientes con tratamiento. Miren la cantidad de pacientes, todos están alrededor del 32-33%, país del mundo que ustedes quieran, países de alto ingreso, de bajo ingreso, en África, en Asia, y bueno, obviamente en América del Norte y en Sudamérica, donde tenemos porcentajes siempre por arriba del 30%. Sigamos adelante. Bueno, y acá hay una cosa muy interesante. Generalmente uno de los grandes problemas que tenemos es, puse la foto del silencio al principio, porque esta es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que generalmente no nos está avisando, y hay mucho mito a la vuelta, esto de que a los pacientes si no les duele la cabeza no tienen hipertensión arterial, bueno, el sangrado nasal, las situaciones de estrés, que generalmente, bueno, hay mucha confusión con respecto a la clínica. La clínica en un paciente hipertenso aparece solo en un 15%. Ahora, la pregunta es, ¿la clínica en un paciente hipertenso aparece porque la hipertensión arterial la genera o la hipertensión arterial aparece porque aparece un fenómeno clínico? Me pregunto, una persona que le duele la cabeza y le duele mucho la cabeza porque tiene una migraña, ¿tiene la migraña porque hizo una crisis hipertensiva previa y eso generó el cuadro clínico? ¿O es un paciente al revés, que en realidad comenzó con un dolor de cabeza, una jaqueca, una migraña y me terminó generando en forma reactiva una crisis hipertensiva? Sigamos adelante. Y esto lo digo porque, bueno, de ahí siempre pongo, ¿no? Que pase el primero. Siempre me gusta poner esto porque es muy difícil en un consultorio poder identificar cuál es el primero. Realmente es complicado. Sigamos, Pablo. Una diapositiva viejísima, te diría que ya no son los mismos millones, pero lo importante tener en cuenta es más o menos en el cuadro de arriba, en el rectángulo de arriba, son la cantidad de pacientes hipertensos en la población, ¿no? En cualquier población. Esto se puede extrapolar a cualquier población de la Argentina. 35% de la población. Los que realmente conocen la enfermedad son la mitad, los que realmente están tratados son la mitad de lo que lo conocen, y la verdad, los que están controlados son menos de la mitad que ya están tratados. Esto habla de una ineficacia en el sistema de control, una ineficacia muy marcada en el sistema educativo del profesional hacia su paciente y de la promoción de salud en general. Y habla de un cierto, de alguna manera, una cierto dejo de poca importancia que le dan los pacientes a la enfermedad, ¿no? Generalmente los pacientes escuchan a una enfermera que anda dando vuelta por ahí, le dice que es normal para ella tener 15-9 y el tipo anda tranquilo por la vida. Inclusive a mí me ha pasado que algunas vecinas a mis pacientes le dan algunas recomendaciones que no tienen la efectividad que tienen las mías. Es llamativo, yo siempre digo que la pocha, cuando sale a baldear la vereda y la ve en la rosa, le da consejos que son tajantes, porque los pacientes a los que yo medico muchas veces abandonan medicación porque la pocha les dice. Y esto es algo que nosotros tenemos que corregir, y tenemos que corregir profundamente para que esta realidad no nos suceda. Sigamos adelante. Y vamos a ver algunas características de la presión que son importantes tenerla en cuenta. La presión varía, y varía mucho. Por eso no es tan fácil el diagnóstico. Por eso tenemos hipertensiones de bata blanca, por eso tenemos hipertensiones en contextos de estrés, pseudo hipertensiones. Entonces, tenemos que entender que la presión varía y que podemos tener un tipo de presión en el consultorio, un tipo de presión en una condición X y un tipo de presión en la casa y diferentes tipos de presión a diferentes horarios. Por eso se requiere de mucho tiempo de dedicación para poder hacer un diagnóstico adecuado de los pacientes hipertensos. Por supuesto que la presión se modifica por condiciones de estrés, por condiciones climáticas. Ahora que estamos en época de frío, para nosotros
los pacientes hipertensos son más asiduos a venir y obviamente tenemos más pacientes de esto, los alimentos, algunos medicamentos que pueden estar tomando, pacientes con antiinflamatorios, corticoides, por alguna patología de fondo pueden modificar la presión arterial tranquilamente. El estrés es un factor desencadenante, pero no es la etiología de la hipertensión arterial. Generalmente el estrés se da en el contexto de una carga genética o un paciente que tiene otra condición subyacente para favorecer la hipertensión arterial, porque si no, no quedaría un paciente sin tener hipertensión en el mundo. La prevalencia no sería 34%, porque acá en la Argentina, olvídense, el 99% de los pacientes. No sé quiénes son los que zafarían, digamos, ¿no? El tratamiento de la hipertensión arterial es un tratamiento que se hace de por vida, para siempre. Por eso se requiere de un diagnóstico adecuado. Tenemos que ser muy profundos en el diagnóstico. Tenemos que estar muy convencidos que el paciente tiene hipertensión arterial porque le estamos dando un tratamiento de por vida. Esto de medicarlo al paciente por una crisis hipertensiva ocasional sin hacer el diagnóstico es un problema para el consultorio de cardiología. Es un problema. Nos vienen los pacientes medicados, entonces ya vienen diagnosticados porque ya están medicados. Entonces siempre pasa a ser un problema. Se requiere hacer una estrategia para poder hacer un diagnóstico como corresponde que sea importante. Ahí les pongo yo, el diagnóstico se debe hacer con monitoreos domiciliarios, con mapeos ambulatorios de presión o en 4 consultas consecutivas, pero nunca en la primera consulta. Lo que más vemos nosotros en nuestra práctica diaria, o al menos lo que veo yo, que me dedico mucho a hacer hipertensión arterial, que hay una enorme cantidad de pacientes que son medicados la primera vez, que fueron a una guardia, tuvo 18 de presión y le metieron el enalapril de cajón y el paciente arrancó con eso. Digamos, esto conceptualmente es un error, ya lo diagnosticaron al paciente, nos entorpecen el diagnóstico final y creo que hay que asesorarse muy bien de cómo poder llegar a un diagnóstico correcto, tranquilizar al paciente, decirle que se calme, que vaya a la consulta sucesiva, que vamos a ir viendo si realmente hipertenso para poder hacer el approach a tratamiento como corresponde. Y por último, el 50% de los pacientes responden al tratamiento de la dieta hiposódica. Lo digo porque esto es de lo que menos le hablan a los pacientes. O sea, la dieta hiposódica casi, como sin sal y es como decirle, listo, si puede bien y si no, mala suerte. Pero es muy impactante cómo cambia la vida de esos pacientes y cómo cambian los registros cuando logramos, sobre todo al 50%, un porcentaje altísimo, con una medida tan práctica que es como bajar el consumo de sal o abolirlo si se puede. En estos casos no es fácil porque obviamente estamos hablando de una conducta cultural que tenemos los argentinos compleja, y los habitantes de todo el mundo, compleja de modificar. Pero es una conducta cultural, no es una necesidad para nuestro cuerpo. Sigamos adelante. Bueno, y estos son estudios viejísimos que a mí me parecen muy llamativos realmente. Este es un estudio prospectivo sobre pacientes a diferentes edades y cuáles son los eventos de ictus cerebral que hacen los pacientes a diferentes edades. Es muy llamativo cómo va increyendo de acuerdo a la presión sistólica que tengan o la presión diastólica. La curva es clara. A mayor presión, los pacientes hacen más ACV, tanto diastólica como sistólica. Cualquiera de los dos pueden generar eso. Sigamos. Esto fue uno de los primeros registros que publicó Framingham, que dividía a los pacientes en normal alta, normal y presión arterial óptima, entendiendo la presión arterial óptima en los que tienen 120-80 milímetros de mercurio, y una presión normal o de 130-80, perdón, y 135-85 lo que se considera pacientes con presión normal alta. 135-85. ¿Ustedes ven la diferencia de curva que hay con los pacientes 120-80? Es muy notable, ¿no? Para nosotros un paciente de 3,5, 8,5 es un paciente normal. Nosotros generalmente, esos pacientes les decimos que no tienen nada. Y bueno, la realidad nos indican, este estudio de New England se publicó en el 2001, pero Framingham viene del año 48. Son más de 70 años de evaluación de riesgo. Más de 70 años. Y nos cuesta entenderla. Algo nos pasa con los factores de riesgo que es llamativo. Sigamos adelante, Pablo. Otro estudio muy interesante fue este estudio que se publicó en el año 82, es Mr. Fields
Fue un estudio muy interesante sobre evaluación de ACV y enfermedad coronaria en los pacientes y un seguimiento a largo plazo de cómo le iba a los pacientes que tenían presión arterial óptima o aquellos pacientes que tenían la hipertensión en estadio 1, pacientes con 140-90, 14-9, lo que vemos comúnmente en nosotros. Las curvas de mortalidad se diferencian claramente en los dos grupos, ¿no? Tanto en los pacientes por muerte por enfermedad coronaria, por aquellos como lo hacen por accidente cerebrovascular. Sigamos, Pablo. Muy bien. Y otra cosa que siempre me gustó poner, lo tremendamente impactante, que significa que aquellos pacientes que viven con la presión elevada, que empiezan a generar cambios geométricos en su músculo cardíaco, que empiezan a generar dilatación, hipertrofia ventricular o dilataciones cardíacas y terminan en un proceso de insuficiencia cardíaca. Y nosotros podemos identificar insuficiencia cardíaca. Desde ese día al paciente le acabamos de decir que tiene el mismo pronóstico que estos diferentes tipos de cáncer. Llamativo, como muchas veces nos hemos pasado muchos años esperando para actuar, y cuando queremos actuar, el paciente está en una condición clínica donde la sobrevida es muy baja en los próximos 10 años. Sigamos, Pablo. Este fue un gran estudio que habló sobre cuál era el impacto de tratar a los pacientes de la hipertensión arterial en pacientes diabéticos. Ya empezamos a asociar enfermedades o factores de riesgo, hipertensión y diabetes, y es tremendo el impacto que tuvo la disminución de la presión arterial en estos tipos de pacientes, en todos estos tipos puntos duros, ¿no? La muerte relacionada con la diabetes, el accidente cerebrovascular, la enfermedad microvascular y el deterioro de la agudeza visual. Año 98, antes del 2000, esto ya estaba publicado en el British, y ya nos hablaba de cuánto es el impacto. O sea, estamos hablando alrededor de 30-40% de impacto en estos puntos finales que son tan importantes en la vida de las personas. Sigamos adelante. El JOIN, este comité que se reúne cada tantos años para podernos establecer cuáles son las estrategias terapéuticas a seguir, nos va diciendo desde el año 77, con aquellas altas dosis de monoterapia, a los registros del año 97, y el último JOIN, el JOIN séptimo, que nos dijo, ya no deberían darle a los pacientes un tratamiento con una monodroga. Eso ya no se utiliza más. Se están haciendo bajas dosis que generen sinergia, estas bajas dosis de 2 o 3 drogas distintas, y esta terapia combinada nos disminuye los efectos adversos de las drogas en general. Esto ha cambiado sustancialmente. Yo veo en mi consultorio, no sé si le pasa al resto de los cardiólogos, pero yo veo mucho, pero muchísimo paciente tratado con monodroga con malas respuestas clínicas. Inclusive algunos pacientes que tienen dosis altísimas de valsartán, los sartán 200 a 300 miligramos por día. He visto cosas que se salen de los libros de medicina. No, esa dosis no está estipulada como segura para los pacientes, pero he visto esos tratamientos. Sigamos adelante. Bueno, independientemente del fármaco empleado, la monoterapia puede reducir eficazmente la presión arterial en solo un limitado número de pacientes. O sea, no es el tratamiento adecuado. La combinación de dos agentes antihipertensivos de dos clases incrementa la reducción de la presión arterial. En 15 a 20% de los pacientes hipertensos, el control de la presión no se puede conseguir con 2 fármacos. Por lo tanto, hay que agregar un tercer fármaco, cualquiera de ellos, pero uno de esos fármacos debe ser un diurético para considerar la refractariedad del tratamiento. Esto es muy importante. Los pacientes no andan con 1, pasan con 2 a dosis mínima. Si no andan con 2, pasan a 3, y uno de esos, lo ideal es que sería que sea un diurético. Sigamos, Pablo. Bueno, la terapia combinada ha superado ampliamente la efectividad de la monoterapia. Se alcanzan muy rápidamente las metas que nosotros necesitamos. Hay una baja probabilidad de abandono. Hoy en día hay muchas combinaciones en el mercado que son muy buenas, y el sinergismo y una disminución del efecto de acción del sistema renina-angiotensina que tanto daño hace al sistema cardiovascular es muy importante cuando se logra con la combinación de droga, cosa que no se puede hacer con la monoterapia. Sigamos adelante. Estudio muy importante sobre el impacto de la hipertensión arterial, el HOT y el IUCP-10, con metas que no fueron tan... Esto fue interesante sobre todo el IUCP-10 porque había muchos pacientes añosos, le hicieron seguimiento cerca de 10 años. Lo más importante es que
en HOT la disminución de los eventos cardiovasculares, discutido estudio, pero no importa, porque en realidad todos los estudios nos han mostrado una historia bastante parecida. Disminución del riesgo. El HOT lo que trae como controversia es que cuanto más bajemos la presión arterial, parece que tenemos algunos beneficios accesorios. Cuando se hacen los metaanálisis de todos los estudios generales, eso no parece verse de esa manera. Nosotros sabemos hoy en día que a los pacientes que le bajemos la presión por debajo de 140-90, le estamos generando beneficios monstruosos, y a aquellos que le bajemos 10 milímetros de mercurio de la sistólica y 5 de la diastólica, también estamos generando beneficios que están por arriba del 30%. Sigamos, Pablo. Bueno, estas guías de tratamiento se dan en el contexto de pacientes con factores de riesgo. Es muy interesante ver cómo todos los pacientes que tienen 140-90, tercer cuadro de arriba, la gran mayoría, la enorme mayoría, son pacientes de riesgo. Tener 14-9, tengan factores de riesgo, tengan 1, tengan 2, tengan daño en órgano blanco, condiciones clínicas asociadas, lo que ustedes me quieran poner en el medio, me está marcando que el riesgo de esa persona por lo menos está por arriba del 10%, y en muchos casos está por arriba del 20% y del 30%. Solamente con tener esa presión arterial, ya estamos con un paciente que claramente nos indica su riesgo. Sigamos adelante. Y como les dije, una pequeña reducción de la presión arterial ya nos genera un beneficio, ¿no? Miren cuánto reduce el riesgo cardiovascular nosotros modificando la presión arterial en pocos milímetros de mercurio. Y me aparece la cabeza de Pablo, a mí, no sé si a todos ustedes también, pero lo que está diciendo ahí, entre 6 milímetros de mercurio la reducción de la presión arterial diastólica. Si nosotros logramos 5 a 6 en un periodo de pocos años, de 3 a 6 años, los impactos para CFE y para enfermedad coronaria están en 42% de reducción y 14% de reducción. Con un objetivo mínimo, estamos hablando de 5 puntos, 6 puntos en la presión diastólica. Sigamos adelante. Lancet 1990, la publicación. Bueno, esta es la reducción de la mortalidad del tratamiento antihipertensivo en la hipertensión sistólica aislada. Muy interesante, porque la hipertensión sistólica aislada es una discusión, inclusive para nosotros los cardiólogos ya no lo es hace muchos años. Lo importante es que esto es un metaanálisis de muchos ensayos clínicos donde se ve cómo la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los eventos cardiovasculares, los ACV fatales y no fatales, y los IAN fatales y no fatales, todos tuvieron un descenso con P significativa cuando se trató la hipertensión sistólica aislada. Hoy, no hay duda que los pacientes que hacen episodios de hipertensión sistólica aislada deben ser tratados. Esto no hay ninguna duda. Sigamos adelante. Sigamos adelante un poco. Esta era la información del HOT, que la repetimos de la anterior información. Se me mezcló esta. Sigamos. Sigamos. Vean cómo la reducción... volver un poquito para atrás, que quería mostrarles algo de lo que les había dicho. O para atrás. Está. Lo dice. Ahí. Bien. En azul ahí están los pacientes que tuvieron menos de 80 milímetros de mercurio diastólica en el HOT trial, y mostró una disminución de los eventos del 51%. Muy impactante, muy discutible. Ahí abajo se ve el endpoint duro que tenían los pacientes, eventos cardiovasculares mayores, jam stroke y muerte cardiovascular, y la verdad que el impacto fue muy, muy grande. De todas maneras, no lo muestro tanto para que discutamos el HOT, que es muy discutible, reconozco que es muy discutible, sino para que vean cómo todas las acciones que podemos hacer para poder bajar la presión arterial de nuestros pacientes son efectivas y logran un impacto, sean discutibles o no los estudios. Sigamos adelante. Los trials tienen muchas veces mucha discusión. Bueno, y esto fue un resultado del estudio HOP, con el mismo concepto se los quiero mostrar. Miren cómo para todos los endpoints que están arriba, muerte, jam, stroke, todo lo que están viendo ahí, insuficiencia cardíaca, y hasta el nuevo episodio de diabetes, el tratamiento de los pacientes, en este caso utilizaban inhibidores de la enzima convertidora, lograban beneficios muy impactantes en la reducción de riesgo de estos pacientes. Sigamos adelante. Bueno, y esto dice que los principales estudios desarrollados en los últimos 10 años señalan que la reducción de la presión sistólica y la presión diastólica de 10 milímetros de mercurio y de 5 respectivamente disminuyen significativamente la incidencia de ACV en un 36%, de insuficiencia cardíaca, ese diagnóstico que después evoluciona como cualquier cáncer de mama, de colon. La insuficiencia cardíaca la disminuye en un 38%, los eventos coronarios casi en un 20%, la mortalidad cardiovascular en un 16%, y la mortalidad por cualquier causa
en un 10%. Es demasiado impactante el número para que nosotros no intentemos bajarle 10 milímetros de mercurio a la presión a nuestros pacientes. Sigamos adelante. Entonces yo trato de resumir, porque cuando uno va a ver todas las recomendaciones, la guía, esto es como una cosa que es larguísima. Entonces, en este curso me parece que, sobre todo para aquellos médicos clínicos que ven tantos pacientes hipertensos, me parece muy bien simplificarlo al máximo, todo lo que se pueda. En aquellos pacientes entre los 18 años y los 80 años, nuestro objetivo es que los pacientes tengan menos de 140-90 milímetros de mercurio. Esto es clase 1, nivel de evidencia A. Indiscutible para la ciencia mundial. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay miles y miles de trials que nos indican que esto es beneficioso. Punto 2. En los pacientes diabéticos, recordemos el estudio HOT que acabo de mostrar que eran hipertensos y pacientes diabéticos, la presión debe estar por debajo de 140-85 como mínimo. HOT se criticó mucho sobre su nivel de intensidad en la intervención sobre la presión arterial y le tuvieron mucho miedo, sobre todo aquellos diabéticos con algún tipo de daño vascular y que la hipoperfusión pueda generar algún daño estructural y por eso en la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total el impacto no fue tan grande. Entonces se trató de tener un objetivo un poquito menos ambicioso y se determinó con un nivel de evidencia alta, sobre todo después del estudio Al-Hatch, que cualquier droga efectiva que tenemos que tratar de lograr así, por debajo de 140-85, esos son los parámetros que nos marcó Al-Hatch, y en los pacientes con compromiso de órgano blanco y en prevención secundaria, enfermedad coronaria, bueno, en todos los pacientes tenemos que tener menos de 140-90. O sea, resumiendo, no hay paciente que lo tengamos que tener con 14,9 o más. No es justificable, salvo un solo grupo, los pacientes mayores de 80 años. Jaibet nos mostró que los objetivos de presión arterial, un valor menor a 150-80, han sido muy efectivos en estos pacientes y de acuerdo a la fragilidad que puede tener nuestro paciente para generar hipoperfusión, como les expliqué arriba, tenemos que ver si realmente nuestro objetivo debería ir más allá con estos pacientes, si podemos ir a valores por debajo de 140-90. En principio, estos pacientes se ven muy beneficiados con estar entre 140 y 150 de sistólica. Sigamos, Pablo. Bueno, y esto, Lennart Hansson, que es un jefe del Departamento de Salud Pública en Suecia, nos dice, el tratamiento de la hipertensión arterial es uno de los éxitos terapéuticos del siglo XX, comparable con la introducción de los antibióticos en el combate de la enfermedad infecciosa y los agentes inmunosupresores en la medicina del trasplante. Demasiado frase para que nosotros todos los días de nuestro consultorio miremos para otro lado. Sigamos. Vamos a ir un poquito más rápido, pero bueno. Sigamos adelante. Diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los objetivos en estos pacientes? Como dijimos, menos de 140-90, 140-85 sería el valor óptimo para bajar la presión arterial en los pacientes diabéticos. Cualquier droga antihipertensiva es útil, salvo hay un pequeño tema con la amlodipina, que en algunos estudios parecería aumentar la insuficiencia cardíaca congestiva. No recomendaría, salvo en un paciente muy elegido, comenzar con monoterapia con amlodipina. No se ha visto esto cuando la amlodipina está asociada a inhibidores de la enzima convertidora de diuréticos, pero sí se ha visto que la amlodipina y los bloqueantes cálcicos en general pueden aumentar un poquitito el índice de insuficiencia cardíaca. No sería recomendada como monoterapia de inicio. Un metaanálisis de 27 estudios clínicos randomizados muestra los claros beneficios de la reducción de la presión arterial y la reducción de la tensión arterial con IECA y ARA2, interesante si hay algún nefrólogo escuchando, va a ser una locura, reducen claramente la microalbuminuria. Ahora no se demostró una disminución de la duplicación de creatinina o no ha tenido impacto sobre eso y sobre la insuficiencia renal terminal, algo que vemos en la práctica. Les vamos dando IECA o ARA2 a los pacientes hasta que tienen un 30% de clearance y ahí el nefrólogo nos dice, che, vamos parando, así no lo metamos en diálisis mañana. Y bueno, y ahí vemos un poco esto de lo que estamos hablando aquí. De todas maneras, el impacto sobre la microalbuminuria es muy marcado de este tipo de droga. Lo que le den al paciente, lo que le den combinado, lo que le den le hace bien. El tabaquismo es una entidad que debe indicarse siempre su cesación. Esto
No hay ninguna duda del impacto del tabaco en la evolución tórpida, mórbida y de mortalidad que tienen los pacientes diabéticos. La glucemia, el tratamiento objetivo de la glucemia, hubo algunos estudios que trataron de ser muy enérgicos, intensos con la disminución, sobre todo en el seguimiento de hemoglobinas glicosiladas. Hoy en día no está recomendado tanto el tratamiento intensivo porque se ha visto un aumento de la mortalidad en aquellos pacientes, salvo algunas excepciones que hay que identificarlos muy bien, pero se ha visto un aumento de la mortalidad cardiovascular, probablemente por hipoglucemia muy marcada en aquellos pacientes que han tenido hemoglobinas por debajo de 6. Tener como objetivo estar entre 6 o 7 es un objetivo muy óptimo para los pacientes diabéticos hoy en día con este fenómeno plurifactorial que es el cuadro metabólico, el síndrome metabólico y la asociación en la diabetes de hipertensión y dislipemia y obviamente tabaquismo que tanto vemos. Y los lípidos como objetivos finales, también viejísimos, el LDL tiene que estar por debajo de 100 e inclusive para nosotros los cardiólogos, los pacientes que tienen un evento coronario y son diabéticos, somos mucho más enérgicos en el tratamiento, dosis altas de estatina los llevamos a 70 miligramos de LDL, es el verdadero factor con el cual seguimos nuestros pacientes. El HDL más de 50 y triglicéridos menos de 150, el HDL quizás sea el factor al que más seguimos dando la importancia después del LDL. Estos tienen que ser nuestros principales objetivos y no desviarlos. Es muy importante no desviarnos. Nos pasa mucho con médicos clínicos que ven un LDL de 135 y ven unos triglicéridos de 280 y enfocan todo el tratamiento hacia el triglicérido cuando los beneficios de la estatina en estos pacientes es gigantesco. No, hoy en día las guías, o al menos las guías de cardiología, indican que se recomienda solo el uso de fibratos cuando los valores de triglicéridos están igual o mayor a 500 miligramos por decilitro. Es un tema, seguramente cuesta poder ver un registro de 400 de triglicéridos y no tratarlo. En esos casos, lo ideal sería la terapia de asociación con ácido fenofíbrico y estatinas, pero las estatinas en los diabéticos, yo te diría que es casi mala praxis no utilizarlas y no tratar de lograr bajar los registros porque el impacto que tiene sobre la mortalidad, el manejo de lípidos en los pacientes diabéticos es muy, muy grande. Y el uso de la aspirina solo en la prevención secundaria. Hoy y solo en prevención primaria la aspirina no se utiliza casi para nadie. En prevención secundaria, bueno, en aquellos pacientes que tienen más de un factor de riesgo, se puede utilizar, ha habido un aumento de los números de sangrado. Es discutible cuál es la utilidad de fondo de la aspirina en estos pacientes. En prevención secundaria no hay ningún tipo de duda, pero como hoy estamos hablando de prevención primaria, me dedico solo a decirles que la aspirina no es una indicación de primer orden en estos pacientes. Sigamos adelante. El screening de la coronariopatía tampoco está recomendado. Nosotros no hemos visto que hacer una investigación tipo screening a todos los pacientes diabéticos cambie la vida y la sobrevida de estos pacientes. Inclusive pueden darse algunos cuadros sobre internaciones y digamos, hacer estudios de más en estos pacientes, que por supuesto no está recomendado. En general, con hacer un electrocardiograma, ver cómo evoluciona el paciente, eventualmente algún otro estudio ante la sospecha de una, como dice, la incidencia de isquemia silente de la enfermedad es muy grande, esto se debe a la neuropatía autonómica que tienen, y en general los pacientes tienen menos síntomas cuando hacen un test de apremio físico, lo ponemos una ergometría, una carga amargama, un ecoestrés, y los diabéticos son menos sintomáticos que los pacientes no diabéticos. Pero no se recomienda un screening más allá de hacer un electro y un control de rutina clásico. Nos tenemos que enfocar de fondo y muy fuertemente a poder controlar todos los factores de riesgo del paciente con los objetivos que ya habíamos planteado anteriormente. La siguiente. Bueno, ¿y de qué se mueren los diabéticos? Adelante. Bueno, acá tenemos una división entre la era preinsulínica y la era insulínica. Desde el año 50, el 74% del corazón. No hay mucho para discutir. O sea, los pacientes diabéticos se mueren del corazón. Generalmente nos llegan tarde. Ahora no tanto como antes, pero nos suelen llegar tarde los pacientes. Nos llegan con enfermedades vasculares muy críticas y muy severas. La gran mayoría de estos pacientes terminan con un evento cardiovascular crítico y inclusive después de la era insulínica, que hubo más investigación sobre la evaluación de estos pacientes y hubo menos coma diabético, menos muerte por una descompensación diabética,
empezaron a aparecer las enfermedades cardiovasculares como las pioneras, digamos, en muerte en este tipo de pacientes, y bueno, es muy notable en este tipo de estadísticas. Sigamos. Bueno, todo lo que saben, el impacto clínico de la diabetes. A ningún diabético le pasan cosas suavecitas, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a ver diabéticos y vemos que le va mal, bastante mal, diría yo. Sigamos. Y esto es muy llamativo, porque nosotros sabemos que le va mal, pero el paciente no tiene la más remota idea si le va mal. Miren ustedes esta torta del servicio, un servicio de endocrinología y nutrición en Barcelona. Hicieron una encuesta en los pacientes y dándole importancia a la enfermedad que tienen, a la diabetes tipo 2. Y los tipos entre ninguna, mínima y moderada, estamos ocupando más del 50% de los pacientes, ¿no? Son muy pocos los que le dieron la importancia de decir, no, esta enfermedad es jodida, es brava, y entre severa y muy severa estamos complicados con esta patología. Y bueno, es notable cómo los pacientes tienen esta información, y ahí hablo un poco de la educación y de lo que nosotros como profesionales de salud a veces hacemos, de alejarnos tanto del concepto, poder hacer hincapié en algunas cosas que son fundamentales para el cambio de la evolución natural de estas patologías que la vemos todos los días. Sigamos. Bueno, los diabéticos tienen el máximo riesgo, como vimos en la tabla, ¿se acuerdan que vimos en la tabla de Framingham? Los diabéticos versus los no diabéticos, es brutal la diferencia. Ser diabético es ser un paciente enfermo de riesgo máximo, siempre. Y si no controlamos los factores de riesgo, obviamente los valores de glucemia, pero ni la hipertensión arterial, ni el tabaquismo, ni el colesterol, olvídense, en los próximos 10 años, un 40% que le pase algo grave a ese paciente. Bueno, obviamente, como estoy poniendo ahí, los pacientes que tienen hipertensión arterial son pacientes de muy alto riesgo en los próximos 10 años, como le dije, y hay una cosa que siempre me gusta rescatar, la que la pongo ahí abajo, que dice, los pacientes diabéticos sin infarto tienen un igual pronóstico a los pacientes que no son diabéticos, pero que ya tienen una enfermedad coronaria o un infarto previo. O sea, si yo agarro un diabético que está bien del corazón, y agarro una persona que no es diabética, que ya tuvo un infarto, cualquiera de nosotros diría que el que tuvo el infarto es el más grave. No, son igual de graves. La evolución natural de los dos es la misma a lo largo de los próximos 10 años. Sigamos. Bueno, un estudio con IBUS, que son los estudios de ultrasonido intravascular, demostró que claramente los diabéticos tienen una mayor carga aterosclerótica detectada por esta técnica. Sigamos. ¿Cómo hacemos en los pacientes que no son diabéticos, pero son coronarios, versus los pacientes diabéticos? ¿Cómo cambia nuestra intervención, ¿no? Cómo en algunos pacientes el uso de aspirina, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad coronaria, el uso de aspirina está elevado, digamos, mucho más bajo en los pacientes diabéticos, pero lo que más me importa es el control de la presión arterial, que está primero en los pacientes diabéticos, y en los pacientes no diabéticos no existe el control de la presión arterial. Perdón, el control de la glucosa, no de la presión arterial. El control de la presión arterial es un control bastante bajo, está inclusive por debajo del control de la glucemia, cuando nosotros sabemos que el control de la presión arterial está por encima del control de la glucemia en disminuir los factores de riesgo. Y lo que más me importa acá de este cuadro es ver ahí cómo controlamos el colesterol en estos pacientes. Realmente, el control de los valores lípidos es muy malo. De todos los factores de riesgos que existen, el peor factor en el seguimiento a largo plazo de control es el del colesterol. Solo un 18% de los pacientes tratados tienen realmente valores de colesterol LDL en valores óptimos de seguimiento de pacientes de alto riesgo. Sigamos. Y estamos terminando. Bueno, en realidad, para seguir hablando un poco de lo mismo, sigamos. La diabetes es interesante. La diabetes se inicia con un exceso de grasa, y de un exceso de grasa los diabéticos se mueren. Interesante, ¿no? Porque esto es lo que le pasa toda la vida al paciente. Toda la vida le pasa esto. Comenzó así y termina así. Y en el medio pasaron muchos años, y probablemente muchos médicos. La intervención tiene que ser muy profunda, muy intensa en estos tipos de pacientes. Bueno, para que vean lo que pasa con las diferentes células no sé, ¿pasaste a la siguiente, Pablo? Perdón, no te dije. Ahí está, perfecto. Muy bien. Las diferentes partículas
que se asocian a la apoproteína B, los pacientes con partícula LDL que se asocian a la apoproteína B. En pacientes diabéticos hay una enorme congregación en el lecho vascular y en el endotelio comparado con aquellos pacientes que no son diabéticos. Esto genera un aumento del riesgo cardiovascular muy, muy grande. Es por eso que los pacientes son pacientes tan críticos, digamos. Viendo, acá esta tendría que haber estado antes, pero no importa, viendo cómo los objetivos terapéuticos son malos, los pacientes diabéticos realmente malos, tenemos mejores controles de la presión arterial en el seguimiento de los últimos años. Esto es en España, es un registro de los valores en España. Los controles de presión arterial son mucho mejores en los pacientes diabéticos a lo largo de los años que los controles de colesterol. Inclusive hay pacientes en el seguimiento que comienzan bien con los niveles de control, pero terminan muy mal por la falta de adherencia a los tratamientos. Realmente la suspensión de la estatina en pacientes con diabetes es un gran pecado y un impacto muy grande en la salud cardiovascular de estos pacientes futuros, digamos. ¿Cómo es el mecanismo potencial de la aterogénesis? No importa, no, sigamos adelante. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, el tamaño de las partículas LDL según el estado glucémico. Sabemos que las pequeñas partículas LDL tienen los macrófagos tienen una mayor predisposición para generar células espumosas y esto ser el inicio de la placa aterogénica. En los pacientes que tenemos un control normal de la glucemia, el tamaño LDL son más grandes. En aquellos que en los pacientes diabéticos mucho menor, un poco lo que habíamos visto antes. Sigamos adelante. Un poco el mecanismo ya clásico, conocido, sigamos, de cómo se termina una célula a punto de partida del exceso de glucosa y de la internalización de una partícula LDL, empieza a generar proceso inflamatorio, liberación de citoquinas, migración de células musculares lisas y la famosa célula espumosa, que son parte del complejo placa-ateroma que termina siendo el gran veneno de nuestro endotelio. Sigamos adelante. Bueno, el famoso síndrome metabólico, donde vemos el HDL y los triglicéridos, y eso es la punta de un iceberg que lo indica todo lo que está pasando por debajo, un proceso inflamatorio tremendo con todas las células absolutamente nocivas para nuestro endotelio. Los síndromes metabólicos por eso han adquirido tanta importancia y han hecho que el HDL, a partir de fines de la década del 90, haya tenido tanto impacto en el manejo de los pacientes. Es muy importante poder establecer conductas terapéuticas para ambas partículas, LDL y HDL. Sigamos. Bueno, esto es un impacto, ahí como estarán viendo, un impacto de la reducción del LDL en la aparición de episodios graves. Esto en pacientes diabéticos que están recibiendo estatina. Todo lo que está a la izquierda es que a los pacientes les fue mejor en todos los tipos de grupos, tanto en los pacientes con enfermedad vascular diabéticos como aquellos que no la tenían, y también a los pacientes que no tenían diabetes. O sea, no hay ningún paciente que no haya mejorado su EMPON final en todos estos esquemas de tratamiento de 14 estudios clínicos randomizados que comenzaron allá del 4AS y que pasaron por el HPS hace ya varios años, el estudio británico, tanto impacto generó en los pacientes, y que terminaron con los últimos estudios, sigamos adelante, que hablan sobre prevención primaria en los pacientes. Bueno, perdón, esto no, esto es, bueno, un poquito las variables que tienen un impacto con P significativa cuando nosotros las corregimos. Vean cómo el LDL y HDL están por encima de cualquier otra. Sigamos, Pablo. Y bueno, los estudios más nuevos en la medicina mundial, WOSCOP, AFCAPS, todos esos estudios, ALHAT, como dije antes, ASCOT, han sido estudios que han demostrado una enorme reducción del riesgo alrededor del 20% en pacientes que son tratados con estatinas. Bueno, eso es todo. Un poquito pongo esto, son las dos que me gustan, porque deberíamos evolucionar. El ser humano claramente no evoluciona, pero nosotros, los profesionales de la salud, sí, deberíamos. Cada vez nos piden más evolución, estamos viviendo una situación tan compleja y nos están pidiendo a pasos agigantados que aprendamos sobre una enfermedad nueva. Estamos tratando de hacerlo, salir adelante, pero sobre estas enfermedades viejas todavía nos está costando un poquito. Muy viejas, ¿no? 70 años, como le dije, el Framingham, y todavía seguimos teniendo eficacia en los tratamientos de nuestros pacientes cercanos al 30%, y en el caso del colesterol cercanos al 18%. Bajísimo para poder lograr un verdadero impacto, que es que nuestros pacientes no se enfermen y que médicos como el doctor Marín tengan poco trabajo. Gracias. Tremendo, Carlos.
A paso agigantado. Déjame salir de acá para que nos veamos todas las caras. Acá estamos. Impresionante. Toma un poquito de agua. Les dije que iba a ser divertido. Impresionante lo que hablaste, Carlito. ¿Cómo te gusta hablar? Es impresionante. Sí. Yo quiero, mientras Carlito se repone, yo quiero decir una cosita que es un poquito también de mi especialidad. Vos has mostrado cifras impresionantes y yo te puedo complementar con una cifra. Un paciente que hace un cuadro de pie diabético o disquemia severa de miembros inferiores tiene una mortalidad entre el 60 al 70% a 5 años. Claro. Esta mortalidad es mucho mayor y a veces el doble de los cánceres más comunes. Y nadie le da la importancia. Es así. Es tremendo. Lamentablemente así. Bueno, ahí por ahí anda, me parece que la vi por ahí, y la doctora Andina es una... Hemos compartido muchas charlas en diferentes lugares y una tipa que sabe tremendo sobre este tipo de pacientes y los pacientes diabéticos como poco, realmente. Bueno, estas 8 clases de cardiología tienen toda una lógica, porque empiezan con vos, se desarrollan por todas las especialidades, subespecialidades de la cardiología, y van a terminar de allá a 2 meses con la doctora Andina haciendo todo su enfoque de cardiometabolismo, que es diferente al tuyo. Es diferente totalmente, pero es igual. Entonces, vamos a ver todo este desarrollo de cardiología en 2 meses y vamos a terminar con una charla muy parecida a esta, pero muy distinta a esta, porque el enfoque de un cardiólogo que hace cardiometabolismo, que es una novedad en la cardiología mundial, es diferente y nos va a servir de nexo al segundo módulo de este curso, que va a ser el de endocrinología, que va a empezar con diabetes. Entonces, traté de que esto sea toda una cadena, que se vaya en la cardiología general para todos lados y revisemos todo lo que hay, pero que la última clase sea muy parecida a esta, pero muy diferente a esta porque el enfoque es distinto. Y entre las 2 clases van a poder es un placer. Fusionar lo que queremos entender al año 2021 de la prevención cardiovascular. Espero que salga. Acompáñenme en esta locura. Adriana no sé si sigue por ahí dando vuelta, pero Adriana es una persona con un nivel de experiencia en el manejo de pacientes. A mí me genera escuchar la charla de ella admiración. La verdad que es brillante, tiene una capacidad y un conocimiento y va a ser un gusto escuchar en la última charla porque va a cerrar un poco todo el ciclo de cardiología. Me parece muy bien. Bueno, antes de pasar a las preguntas, ahí estás, No Adriana, ¿dónde estás? No me fui, acá estoy. Lo que pasa es que sí, acá tengo un parche que me pone mi hija porque no quiere que le vean la cara. A ver, si yo quiero saber, antes que empiecen las preguntas, yo quiero que haga una pregunta el doctor Leonzo López, que está en situación de hacer preguntas. Leonzo, querido. Perdón, alguien le tome los signos vitales a Leo, por favor, se lo pido. ¿Estás bien? Se durmió. Bueno, preguntas, por favor. Aprovechen que está Carlitos. Doctor Peralta Monallar, que siempre empieza. Vamos. Gustavo, querido. Cuánta gente querida. Bueno, ahí vi mucha gente que me saludó, estaba viendo mientras estaba hablando, así que le agradezco a todas las palabras. La verdad que un placer para mí, como siempre, estar a disposición de la institución para cualquier cosa que sea educativa. Gracias. Gustavo. Gracias. Me parece que está Gustavo Junior, salve a su padre. Ah, el doctor Peralta, sí. Lo conocí hace poco. Ya Sí, soy de la parece que camada mi padre vieja. está trabado, no puede arrancar, me parece, así que tiene algún inconveniente técnico, me parece. Bueno, ¿Puedo? preguntas, vamos.
Sí, vamos, hablen. Sí. Más que preguntas, yo como pediatra, bueno, me incorporé y realmente, bueno, Carlito es fascinante en todos los aspectos con respecto al amor que tienen por su profesión. Yo creo que lo que planteaste de hipertensión, nosotros lo venimos peleando hace muchísimo en nuestra especialidad, y eso tiene que ser para todos los especialistas. Para nosotros, el control de peso, talla y el control de presión arterial forma parte de la consulta diaria de rutina. Entonces, creo que así como vamos a hacer como pediatra una medicina centrada en la familia, en la calidad de vida de la familia, vale para todas las especialidades. El control de presión arterial tendría que estar realizado en todas las consultas, independientemente de la especialidad que sea. Salvo que sea una emergencia, pero hacer el control de la presión arterial, bueno, en este caso, con factores de riesgo, derivar a quien corresponda, médico clínico, médico de familia, cardiólogo, etc. Pero como algo de rutina incorporado, ¿no? Y por supuesto hay muchísimo para trabajar, como a nivel... Se viene trabajando con el tema de los kioscos saludables, por ejemplo, en la escuela, para evitar tanto consumo de sal, y por ahí, si hay algún político acá, hay mucho para hacer con respecto a la prevención de los niños, por ejemplo, evitar que los chicos menores, por lo menos de 15 años, consuman tanto snack, por ejemplo, que tiene altísimo contenido de sodio, por ejemplo. Es una acotación nada más, pero bueno, espectacular. Pero tenés toda la razón del mundo. Y aparte vos pensá en qué nivel de condición estamos hoy. Como dije al principio, a 70 el primer estudio prospectivo sobre factores de riesgo. ¿En qué condición estamos hoy cuando nos afecta un virus que no conocíamos y nos está llevando a pacientes que nunca controlaron sus factores de riesgo? Y sí. Ahí está el doctor Altamirano, que lo vemos, y ha hecho una pregunta por el chat. Dice, la gran pregunta, Carlitos, y te quiero ver ahí. ¿Es recomendado combinar los IECA y los ARA2 en pacientes diabéticos? ¿Y qué nivel de evidencia tiene para eso? No. Por ahí puede haber estado confundido. No, tanto IECA como ARA2 no se combinan nunca. Se el ha nivel visto. de nefrotoxicidad que tiene muy alto. Pero por eso, lo que quise poner ahí es que tanto uno como otros no tienen efecto sobre lo que estamos buscando. Y que cualquier droga y combinación, obviamente, no me puse a hablar de cada combinación, si no, no terminábamos más, pero los IECA y el ARA2 tienen una indicación muy puntual en algunos tipos de pacientes con proteinurias críticas. Después no tiene una indicación de utilizarlos combinados. Pido disculpas si se entendió eso, pero no es lo que quise decir. ¿Y tiazidas y betabloqueantes? Por el tema de del metabolismo no son lipídico y eso. Se utilizan, pero vos fijate que los beta bloqueantes son los que menos asociación con diuréticos tienen en el mercado. Hay muy poquitos dando vuelta. Se utilizan cuando se hacen terapias combinadas, pero no son sinérgicos los dos. Realmente no son tan efectivos. Ningún diurético con los beta bloqueantes han demostrado sinergia realmente. Generalmente el beta bloqueante viene a ser la tercera o cuarta droga en el tratamiento del paciente antihipertensivo. Nunca está entre las primeras dos, salvo en los enfermos coronarios. Eso es un capítulo aparte, donde claramente son beneficiados con eso y los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero en el tratamiento en general de los pacientes sin este tipo de patologías, no son las drogas de primera elección. Adriana, lo que yo quería preguntar es si pueden asociarse alteraciones de hiperglucemia en pacientes con hipertensión y diabetes, y con respecto a las tiazidas y beta bloqueantes, porque las tiazidas por ahí son como tercera o cuarta droga de elección en las combinaciones, y beta bloqueante también hasta cuarta droga de elección. Y bueno, muchas veces se los medica, pero quería saber si pueden influenciar en el metabolismo, digamos, de la glucemia y en el metabolismo de las lipoproteínas.
Bien, doctor. Sí, sí se ha visto que tiene algún grado de influencia, pero el valor final de impacto en los grandes trials que se hicieron no supera los 15 miligramos por decilitro. A nosotros no nos va a cambiar mucho la historia natural de un enfermo que tenga 145 y 155 o 160 si ese medicamento que le estamos dando es realmente efectivo. Por ejemplo, yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca en el cual sé perfectamente que el uso de betabloqueante está totalmente indicado por el impacto que tiene en la sobrevida de ese paciente. No se lo voy a dejar de dar porque me aumenta 10 miligramos de decilitro la glucemia, no sé si me entiende. Entonces, hay que hacer una elección. Por supuesto que primero están los inhibidores, primero están los ARA2, no combinados, vuelvo a repetir, algo en algunas excepciones particulares, pero cuando tengamos que usar el beta bloqueante, lo podemos usar si está totalmente indicado. Como generalmente una droga de tercera opción no es el problema que mayormente tenemos. Hay un aumento de los niveles de glucemia, pero no son valores críticos. En algunos pacientes con alguna resistencia a los tratamientos con las drogas, uno podría ponerse a pensar qué efecto tiene el beta bloqueante, pero generalmente, como dije en los trials, no pasan de los 15 miligramos por decilitro el aumento de valores de glucemia tanto para uno como para otros. Adriana, levantaste la mano. Sí, un par de cositas nada más, porque como veo que hay médicos del interior, y yo sé que en la parte pública no tenemos demasiada. Es muy importante tener siempre en cuenta que mujeres en edad fértil no deben recibir ni ECA ni ARA2 por los efectos teratogénicos. Eso no lo podemos olvidar. Lo otro, los beta bloqueantes, así o no así, o sea, con actividad simpático, mimética, intrínseca o no. Ojo, porque en para los diabéticos los signos de hipoglucemia a un varón, yo no le daría un beta bloqueante por la disfunción sexual si además es diabético, porque no le voy a resolver un problema y le voy a incrementar otro. Y en cuanto a pediatría, porque yo hago pediatría, bueno, hago la peor parte, que es malformación en los niños, lamentablemente tengo 2 casos de enfermedad de Liddle, que sin diagnóstico es mortal, y es muy importante en los hipertensos tomarnos unos minutos para preguntar antecedentes heredofamiliares de ambas ramas, si ha habido ACV antes de 45, muerte súbita, infarto de miocardio, porque la enfermedad de Liddle es una enfermedad autosómica dominante que te mata antes de los 25 o 30 años con un ACV o con un infarto de miocardio. Entonces, preguntar es fundamental, ¿sí? Me parece que en cuanto a la albuminuria, que puede generar algún tipo de inquietud, hay 2 indicaciones para pedir albuminuria. En la primera orina de la mañana se llama spot sample urine, que es para los diabéticos y para los hipertensos, porque es un marcador de riesgo cardiovascular, aunque el filtrado glomerular sea normal. Nos da muchos datos, porque es un factor de riesgo, y a esta población, a los cardiólogos, la tenemos que seguir un poquito más de cerca. Tal cual. Bueno, como siempre digo, Adriana, el aporte sobre el uso de inhibidores y ARA2 en las mujeres jóvenes es algo que se me pasó, pero sí, lamentablemente es algo que seguimos viendo hoy, pasadito el siglo XX. Es bravo porque el impacto que puede generar a nivel de la salud fetal es muy, muy, muy bravo, y nosotros recomendamos fuertemente que a las mujeres jóvenes no les den inhibidores de la enzima ni ARA2. Clara recomendación. Carlitos, el doctor Miguel Ayón ha hecho una pregunta muy interesante. Me gustaría que, ya que está ahí, que la haga personalmente. Prende el micrófono, Miguel, y hacerla con toda confianza. Hola, biche, me pasó de largo. Ahí está, Miguel. ¿Cómo va? Buenas noches. No, simplemente es un comentario que cuando uno tiene un paciente hipertenso, no solamente va a basarse en la presión, sino definir la frecuencia del corazón. Si tengo 2 pacientes que ingresan a la guardia con 180, 1 y 50 de frecuencia cardíaca, el mecanismo claramente es por volumen, ¿sí? Late pocas veces el corazón y envía mucho volumen en cada latido, es un paciente hipervolumétrico.
Si llega a la guardia un paciente con la misma tensión 180 y la frecuencia cardíaca 100, un paciente hiperdinamico que claramente se va a beneficiar con un beta bloqueante. Muchas veces cuando se encuentran en esta situación, un diurético a los dos, por la fórmula de caudal le va a bajar la presión, pero al paciente hiperdinámico que le ponemos un diurético va a regresar a los pocos minutos deshidratado y con la presión igual o más alta quizás. Entonces, es muy importante definir el fenotipo del paciente hipertenso, ¿sí? Para definir. Fuera de esto, hablando del paciente coronario, del paciente diabético, simplemente el fenotipo de la hipertensión. Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. Es algo que, por supuesto, los que tenemos más experiencia en manejo de hipertensión, porque somos de la especialidad, rápidamente nos damos cuenta de la condición, pero es cierto lo que decís, en muchas guardias, hay muchas emergencias, esto son cosas que hay que tener en cuenta. Hay que analizar muy profundamente al paciente y aparte hay que estar a conciencia de cuáles son los mecanismos que están provocando la situación clínica que está viviendo el paciente para medicarlo de la mejor manera o para no medicarlo y poder hacer un diagnóstico como corresponde, como dije al principio. Obviamente que no es tan fácil, no es tan simple, hay que tener mucha experiencia, pero está perfecto, yo estoy totalmente... ¿Alguna otra pregunta? Pablo, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. Decime, Lucho. Bueno, felicitarlo a Carlitos por la exposición. Bueno, para nosotros los que no somos cardiólogos, vos dijiste que si viene un paciente con 180 de sistólica, 180, 100, 110 de diastólica, no debemos medicarlo en la guardia, sin antes hacer una corroboración efectiva de su hipertensión arterial. Yo creo que, teniendo en cuenta el contexto, dependiendo del paciente, te referís, supongo, ¿cuál es la conducta? No se medica, no le hacemos un diurético, no le hacemos un diurético, como decía el doctor, también dependiendo de qué tipo de sea. La pregunta era esa, ¿qué conducta tomamos? Gracias. Bueno, está muy bueno. Hay que saber distinguir primero lo que es una emergencia, una urgencia hipertensiva. Por ahí no era el objetivo final de esta charla, pero hay que saber diferenciar, porque independientemente del paciente que no conocemos, no tenemos el diagnóstico, pero si el paciente entra en condición de urgencia o de emergencia hipertensiva, debe ser tratado. Estoy hablando de aquellos pacientes que no tienen ninguna de las dos condiciones, que son pacientes que vienen asintomáticos, que tienen por primer registro, que no se encuentra clínicamente para la acción médica, que son medicados por las dudas. De ese paciente estoy hablando. El paciente que entra en urgencia, que tiene algún grado de sintomatología, o en emergencia, síntomas críticos, daño a órgano blanco severo, por supuesto que deben ser tratados. De esos pacientes, no. Estamos hablando del paciente que le controlamos la presión arterial por controlar, se la encontramos alta, le damos un medicamento y que vaya al cardiólogo. Eso nos entorpece un poco el diagnóstico. No es imposible hacerlo. Nosotros lo suspendemos en consultorio, esperamos varias medidas de la droga y hacemos los diagnósticos como corresponden. Pero lo que digo es, cuando el paciente llega con ese sesgo al consultorio, llega diagnosticado. Cuando da un medicamento a un paciente, ya le hiciste un diagnóstico. Sacamos de este contexto, por supuesto, a aquellos pacientes que tienen una necesidad terapéutica, porque están sintomáticos o porque están en una emergencia hipertensiva, por supuesto. Gracias, Carlitos. Un abrazo, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, como primera clase del año hemos tenido algunos problemas técnicos al principio, pero bueno, ya arrancamos, que eso es lo importante. Muchas gracias a todos. Ya saben cómo es el juego, ya van a llegar las preguntas, contéstenlas. Muchas gracias a Carlitos. Realmente no defrauda, jamás defrauda. El viernes que viene vamos a encarar otra cosa. Vamos a encarar algo tan divertido como electrocardiograma.
Y electrocardiograma para todo el mundo, electro para todos y todas. Y arritmias. Para eso hemos convocado a nuestro amigo, el doctor Guillermo Mazo, que va a hablar de eso. Así que los espero a todos el viernes que viene. Como llegó el momento del vermú, menos para Leoncho, nos vamos todos a brindar un viernes a la noche. No, ya me levanto ahora. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Excelente.